Diana Marcela Bustamante Arango es una abogada colombiana con experiencia en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tiene un doctorado en humanidades de la Universidad EAFIT y una maestría en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se especializa en justicia transicional, equidad de género y derechos de las víctimas, trabajando en proyectos académicos y sociales enfocados en la paz y la reconstrucción comunitaria. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy estamos con la doctora Diana Marcela Bustamante. Doctora Diana, verdaderamente es para nosotros un honor tenerla en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Ángela, por su invitación. Yo te voy a llamar Diana porque nos conocemos desde hace tantísimo tiempo que verdaderamente para mí es un orgullo ver cómo ha sido ese caminar tuyo hacia donde estás ahora. Primero que todo vamos a hablar, Diana, de tu niñez. Cuéntanos cómo fue esos primeros años de tu vida. Bueno, pues yo tuve una niñez muy feliz. Yo nací en Cali, vivíamos en Cali con mis padres y mis dos hermanos. Yo soy la mayor de tres hermanos, dos hermanos varones y mi mamá es abogada también. Entonces, teniendo prácticamente 8 años, nos mudamos a Florida Valle. Entonces, mi vida se la pasó entre estos dos mundos, el mundo de la ciudad, el mundo en Cali y el mundo en Florida Valle, que era un mundo más rural, más campestre, más fresco también. Y fue pues muy agradable. Ya cuando crecí aquí yo estudié y terminé mi primaria y mi bachillerato y ya luego regresé a Cali para continuar mis estudios universitarios. Bueno, Diana Marcela, en tu vida, naturalmente, tu madre abogada, pues eso te inspiró para estudiar derecho, pero para, digamos, interesarte en los derechos de las mujeres, ¿cuál fue esa influencia que tú dirías fue importante? Cuando yo estaba estudiando Derecho en la Santiago, veíamos un curso de Derecho Penal con un profesor que se llamaba Gonzalo, se me escapa el apellido en este momento, y paradójicamente él cuestionaba muchísimo los tipos penales, el tipo penal del aborto, por ejemplo, el tipo penal del acceso carnal. Bueno, desde el derecho penal siempre cuestionaba cuáles eran las razones que estaban detrás de esas construcciones, de esas conductas antijurídicas, y siempre planteaba como eh, ese disvalor hacia las mujeres, como no éramos tratadas como mujeres con una ciudadanía plena. Y mi carrera pues se fue marcando hacia esa línea. Yo también estudié paralelamente una licenciatura en literatura en Univalle. Entonces el mundo de Univalle también era un mundo muy crítico. Tenía profesoras muy tesas, como Carmiña Navia, por ejemplo, o Amparo Urdinola, que tenían no, yo tuve un cartel de lujo de profesoras y desde digamos, de esa mirada entre la Santiago y Univalle, pues fui construyendo un perfil crítico que me hizo pensar mi posición como mujer y como abogada en el mundo. Qué interesante, Amparo Urdinola estudió conmigo y pues la conozco muchísimo y naturalmente también conozco a Carmiña. Qué excelente mujeres que te ayudaron a ti a formarte en esa parte de los derechos de las mujeres. Diana Marcela, usted tiene además, pues ya nos contó que tiene su grado en literatura y combinó la literatura con el derecho y luego con los derechos humanos y finalmente para terminar con un doctorado. ¿Cómo es usted para combinar todo esto y cuál fue el tema específico de su doctorado, Diana Marcela? Bueno, yo creo que parte de la combinación que logré es que cuando era niña en mi casa, mi mamá y mi papá se ocuparon mucho de tenernos bibliotecas, enciclopedias. Yo comenzaba a leerme las enciclopedias desde la primera página, imagínense. Yo quería leerme toda la enciclopedia completa, proyecto que nunca culminé, pero entonces había en mi casa
libros, mucho interés por las ciencias sociales, por las ciencias humanas, entonces yo bien leía literatura, bien leía historia, bien leía filosofía. Teníamos esa disponibilidad desde que estaba en la casa, entonces como que yo me fui eh, dirigiendo en un sentido muy abierto, muy amplio, eh, que me permitió entonces pues estar en el mundo del derecho, combinarlo, como usted lo dice, con el mundo de la literatura, y ahí lo que tenemos son dos ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Entonces, eh, cuando yo pensé en hacer el doctorado, yo ya venía con una formación de maestría también en derechos humanos y de IH. Yo no quería hacerlo simplemente en derecho. O sea, yo quería tener una discusión muy abierta con el derecho y por eso decidí hacerlo en las ciencias, en el campo de las ciencias humanas, y ese fue el doctorado que escogí en EAFIT, en la Universidad de EAFIT. Entonces, eso me permitió pues comprender el derecho desde afuera también, en diálogo con las otras disciplinas, con los otros campos del saber, con la misma literatura, todo ese saber acumulado se confluyó allí y me permitió construir un problema de investigación en torno precisamente a las mujeres. Pero quizás antes de esto deba decir que una de las grandes fuentes de inspiración que tuve ha sido usted, doctora Ángela, porque imagínese que yo la conocí a usted, eso fue como en el 2010 o 2011, perdóneme por ponerle fechas a nuestros encuentros, pero más o menos fue en esa época que empezamos a hablar de FIDA, y usted marcó una pauta muy importante en mi vida que le cuento que ha sido un legado y lo mantengo hoy en lo que ha sido mi vida profesional, y es no solamente ver el derecho desde una perspectiva crítica en lo que implican las desigualdades que existen y reivindicar el papel de las mujeres, sino también que la práctica del derecho esté al servicio de las mujeres, que es que a veces se nos olvidan esas cosas. Creemos que ser feminista y pensar en las mujeres es solamente un discurso, y usted siempre nos llamó a la acción, y eso lo ha logrado a través de FIDA. ¿Cuál fue finalmente el resultado de ese doctorado? Porque eso es una investigación profunda que tiene que terminar en algo nuevo para los conocimientos universales. Bueno, sí, eso fue muy interesante. Además, usted que también tiene un doctorado sabe que eso es una indagación constante, eh, porque es construir y darle respuesta a un problema que le aporte al campo disciplinar, en este caso, el derecho. Mire que a mí me pasó algo muy particular, y es que durante mi vida académica en la Universidad de San Buenaventura en Cali, yo tuve la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo, en congresos académicos, y estuve estudiando también en la American University en Washington. Y sabe que para mí fue determinante sentirme segura. Ese es el tema clave acá, porque en mi país yo no me sentía segura, segura como mujer. Entonces, cuando empecé a viajar a otros países, yo veía que había unas percepciones y unas situaciones de seguridad muy distintas, y eso fue lo que a mí me detonó pensar en un problema de investigación que en principio se ocupara de la seguridad de las mujeres. Cuando yo empiezo a indagar, pues me doy cuenta que no existe una teoría de fundamentación sobre el derecho a la seguridad personal. Existen teorías de fundamentación sobre todo, sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la libertad, a la igualdad, pero no existía una sobre el derecho a la seguridad personal. Entonces, mi tesis se convirtió en la construcción de una teoría de fundamentación del derecho a la seguridad personal. Y ya como feminista, darle el giro o darle el acento en lo que serían, retomando a Ferrajoli, las garantías sexuales. Entonces, mi tesis se llama El derecho a la seguridad personal, y sus garantías sexuadas. Dos puntos, teoría y praxis constitucional en Colombia, porque el derecho a la seguridad personal en el mundo no tiene la relevancia que tiene en un país en guerra. Eso fue lo que aprendí y lo que le aporté al campo del derecho. Te vamos a mostrar una foto y tú nos dices qué te recuerda. Sí, qué bella foto. Me recuerda la Universidad San Buenaventura, Cali, y un congreso internacional de abogadas que fue
en lo que yo recuerdo el primer Congreso Internacional de Abogadas que hicimos juntas en el marco de FIDA. Eso es cierto. ¿Y qué te dejó a ti ese congreso? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de acercamiento tuyo a FIDA? Bueno, eso fue de los regalos de la vida que nunca nos esperamos, fue esa oportunidad de conocerla a usted por un amigo en común que nos acercó. Él me decía, he conocido una mujer que te va a encantar porque es abogada y se interesa por los derechos de las mujeres y está al frente de una Federación Internacional de Abogadas y tuve la oportunidad de conocerla allí a usted en el edificio que queda en la Plaza de Caicedo, no sé si todavía están allí. Y, y eso fue determinante para mi vida porque, mire que yo en ese momento estaba arrancando el doctorado. Entonces, fue la oportunidad de aprender que el derecho no era solamente, o que la perspectiva feminista en el derecho no era solamente para hablar de eso o para escribir libros sobre eso, sino que también tenía que llevarse a la práctica. Y eso se lo aprendí a usted. Usted hizo un proyecto de Nachira que es internacional, todo el mundo lo conoce y es precisamente poner al servicio nuestro conocimiento desde el derecho para la práctica y para mejorar el bienestar y la vida de las niñas y las mujeres. Y después de ese congreso en que vinieron algunas personas, naturalmente era la presidenta mundial, era Sheila Anish de Bangalore, y después ella hizo un congreso. Y luego, bueno, ¿qué le dejó a usted ese congreso específicamente? Bueno, primero, la felicidad de saber que había mujeres en todo el mundo, abogadas como nosotras, ocupándose de los temas que nos interesan. Eso me pareció un compromiso muy grande por aportarle a la igualdad en el mundo desde cualquier rincón en el que estemos. También me dejó esa sororidad, porque FIDA es una familia, una gran familia unida por estos valores de la igualdad, donde no importaba ni la religión, ni las etnias, absolutamente nada, ni el idioma era un impedimento para expresar el compromiso con esta causa que es reivindicar los derechos de las mujeres. Y también me dejó, creería yo, esa reflexión sobre la necesidad de mantenernos en ello, porque, porque hay demasiado desconocimiento, además porque las desigualdades y las discriminaciones por razón de sexo y de género pues están muy intrínsecas en las personas. Mire que tengo una anécdota que le quiero contar, y es que cuando mandamos a hacer el afiche para promocionar el Congreso, primer Congreso Internacional de Abogadas, de la editorial me lo devolvieron corrigiéndomele la O, primer Congreso de Abogados. Entonces le digo yo, no, es que es de abogada. Y me decía, no, está mal, porque usted no puede decir que solamente son mujeres, es que solamente somos mujeres las que vamos a estar en el Congreso. Entonces ahí venía yo, mire esa primera barrera cultural, y es que no se hacen a la idea de que nosotras también existimos y también participamos en ciertos espacios. Esa es una anécdota que siempre me acompaña y me recuerda la necesidad de mantenernos firmes y en la lucha con nuestras convicciones. Muy interesante, Diana Marcela, porque figúrese que Google también sufre del mismo mal. Cuando yo escribo, y pues acabo de publicar mi libro, escribo la palabra matriarcado, automáticamente me la corrige y me pone patriarcado. Y, y naturalmente, en todos los textos en que yo escribo, Word me la corrige y me pone patriarcado. Entonces siempre aparece como que si fuera un error de ortografía. Así es, porque pues así es todavía el mundo como lo ve a uno, ni siquiera en la práctica tecnológica, Diana Marcela. Bueno, ya digamos, en ese congreso de FIDA, usted era presidenta de Colombia y teníamos la ambición ya de que el Congreso Mundial se haría en la ciudad de Cali nuevamente, porque queríamos traerlo nuevamente a nuestro continente y en algún momento nos iba a tocar. Usted también fue a Nueva York, a la Comisión del Estatuto de la Mujer. ¿En qué momento en qué momento pasó que usted no siguió ambicionando por lo menos a la presidencia mundial?
Pues porque digamos que me ocupé ya en la cotidianidad, me embarqué en el doctorado, eso fueron 6 años que me tuvieron, o sea, desde el 2012 hasta el 2018 yo me desconecté del mundo prácticamente y eso me alejó muchísimo de FIDA, de todo en general. Sí, fue como meterme en una cápsula y salir a los 6 años de allí. Y luego, pues ya las ocupaciones laborales, porque realmente el doctorado me ha abierto muchísimas puertas. Entonces he estado siempre muy en clave del trabajo y eso me alejó un poco de ese sueño que teníamos, que lo logramos luego con Carolina Ríos. Pero a ver, le pregunto, le hago otra pregunta. ¿Y ese caminar suyo, digamos, de la docencia al sector público, cómo fue? Pues oportunidades que se dan. Yo estaba terminando el doctorado precisamente, estaba en la San Buenaventura, ya llevaba 10 años allí. Y me llegó una invitación de la doctora Claudia Marcela, se llama ella. Ella era la directora de la Escuela Superior de Administración Pública y ella es vallecaucana también, una gran mujer, muy interesante, muy poderosa. Y por un amigo en común que nos relacionó, me dijo que me quería entrevistar. El cargo de decana de la Facultad de Posgrados llevaba 3 meses vacante porque ella decía, yo quiero invitar a una mujer vallecaucana, pero quiero que sea académica, que ojalá tuviera doctorado y pues yo ya me estaba graduando. Entonces ella me abrió las puertas en Bogotá y con ella me fui, estuve 2 años en la ESAP, fui decana de la Facultad de Posgrados y luego estuve encargada de la subdirección académica de esta importante institución que se ocupa pues de la educación en administración pública a nivel nacional. Entonces fue como esa oportunidad y a mí me ha gustado mucho explorar y arriesgarme, moverme, no soy como anclada, sino como esas oportunidades que se abren, disfrutarlas. Pero después usted ya no está en la estampa. Ahora, en qué anda en este momento? Bueno, yo acabo de finalizar mi periodo en la Defensoría del Pueblo. Yo fui la defensora delegada para la orientación y asesoría a las víctimas del conflicto armado. Entonces, en este momento estoy en un receso frente a eso porque pues hubo ya cambio de administración. Como le decía, terminó el periodo de la administración del exdefensor Carlos Camargo, con quien hicimos un trabajo interesante y sigo vinculada con las universidades, varias universidades del país. Entre ellas, pues sigo vinculada con el CINDE, que es esta fundación que está con la Universidad de Manizales y donde está el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Allí soy docente permanente de la línea de políticas públicas. Doctora Ana Marcela, ¿qué le dice esta foto? Pues, ¿cómo le parece que no la conocía? No la conocía. Eso hace parte, pues, del enfoque que le he dado a mi vida profesional, eh, del espacio pues, que amablemente se me abrió en la Red Alas, y le cuento que ese espacio fue gracias a nuestro Congreso Internacional de FIDA allá en el 2012-2013, que estuvo Isabel Cristina Jaramillo, que era la coordinadora de la Red Alas. Entonces, la Red Alas es un escenario muy importante para nosotras como abogadas porque es la reflexión que implica transformar el derecho, seguir afianzando el derecho desde la visión de la igualdad como el igual valor de las diferencias. Luchar contra la discriminación, porque el derecho ha sido el que nos discriminó inicialmente y el que ahora con nuestro trabajo precisamente hemos ido adecuando, moldeando y volviéndolo más garantista para nuestros derechos. Ese es el paso por la red Alas. Bueno, YALAS es una organización o es, si alguien quiere, lo llaman a participar o las personas pueden incorporarse directamente a ALAS. ¿Y dónde es la sede? Bueno, la red Alas es una red latinoamericana. La sede está en Washington. eh, y son académicas y académicos porque también se ha abierto, inicialmente eran solo mujeres. La red Alas cumplió 20 años, de hecho, este año cumplió 20 años y el principal requisito es que tienen que ser docentes en universidades.
porque el compromiso es cómo ayudamos a transformar el derecho desde las facultades. Y como decía, ahora también se admiten hombres eh, comprometidos con las discusiones sobre el género. La Red Alas está constituida por capítulos nacionales y es una red cerrada. Sin embargo, cuando hay alguna persona que está interesada, se puede contactar con alguien que sea integrante de la Red Alas y presentar su interés. Con ese interés se discute en el capítulo de cada país y luego se postula para integrar la red nacional y todos votamos para que una persona ingrese o no ingrese. Ese es el sistema que tiene la Red Alas. Qué interesante, parece interesantísimo. Doctora Diana Marcela, ahora cuéntenos un poco sobre esa especialidad suya que tiene que ver con las mujeres que están en las filas de los ejércitos rebeldes. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que esa es la, digamos, la discusión de vanguardia que tiene el mundo en este momento y que desde luego tenemos en nuestro país, porque pareciera a veces que las mujeres estamos clasificadas, ¿sí? Para ser titulares de derechos. Entonces, mujeres civiles, hago un paréntesis, esa es la discusión que damos en un país en guerra como el nuestro. En otros países no sería al menos en relación con las mujeres que participan en las hostilidades. Entonces cierro el paréntesis y digo, entonces nosotras somos mujeres civiles y mujeres combatientes. Y resulta que el hecho de que una mujer sea combatiente, que esté al interior de las filas de un grupo armado, no implica que esa mujer ha renunciado a ser persona, es que ni siquiera puede renunciar a sus derechos. O sea, el Estado tiene la misma obligación de proteger a esa mujer esté donde esté. Y las mujeres que ingresan a las filas de los grupos al margen de la ley, como muchas personas que lo hacen, y esa pues es mi lectura, doctora Ángela, y por la experiencia que he tenido trabajando en estos temas de conflicto armado durante tantos años, es que las mujeres no llegan allí, no siempre, llegan allí por proyecto de vida, sino precisamente porque son las dificultades de su contexto. Recordemos que son mujeres que están en las áreas rurales de nuestro país, que son mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres negras, mujeres muchas en situación de pobreza, que no tienen otra manera para salir adelante que ingresando a estas filas, cuando no son forzadas o reclutadas desde que son niñas de 9 años, de 10 años, muy jóvenes, y son obligadas a permanecer contra su voluntad en el grupo armado. Esas mujeres nuestras, colombianas, pues también tienen derechos y al marco de en el marco de los grupos al margen de la ley se siguen o se presentan todo tipo de delitos contra ellas, que cuando hablamos de conflictos armados y ya pensándonos desde el derecho internacional humanitario, pues son crímenes de guerra y eso no puede estar silenciado. Entonces, en eso he estado ocupándome los últimos años porque me parece que es algo en lo que tenemos toda la responsabilidad como mujeres y como abogadas. O sea, que digamos en algún momento estas mujeres o estas personas, digo yo, no estas mujeres más que todo, van a terminar sí siendo sujetos de lo que podría darse en la justicia especial de la reconciliación. Claro que sí, porque con la apertura del macrocaso 11, uno de los subcasos es precisamente el de la violencia sexual perpetrada contra las mujeres en las filas de estos grupos armados. O sea, ya quedó incluida dentro del auto de apertura de la JEP. Entonces será uno de los casos que se abra o ya que ya está abierto mejor para investigación, pero entonces la labor nuestra o la labor como sociedad que tenemos es que esas mujeres se acrediten como víctimas, porque usted sabe que no son temas fáciles, que no todas las mujeres que sufrieron este tipo de vejámenes al interior de las filas pues van a querer o a tener conocimiento de que eso en realidad son crímenes de guerra y que ellas sí son sujetos de protección. Entonces se viene un trabajo muy grande en pedagogía que deberá adelantar la Defensoría del Pueblo, que deberá adelantar la JEP y todas las entidades ocupadas de los derechos humanos en nuestro país. Qué importante y qué reto, qué gran reto que tenemos las mujeres
para defender a estas mujeres que en alguna forma han terminado siendo parte de los ejércitos rebeldes y me imagino también de los ejércitos en muchos lados del mundo. Muchísimas gracias, doctora Diana Marcela. Verdaderamente que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa. A usted, doctora Ángela, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil con su invitación. Yo sigo admirando siempre su trabajo. Usted es un ejemplo para nosotras y nos marca el camino que hay que seguir. Muchísimas gracias.